¿Alguna vez has sentido que la persona que duerme a tu lado de repente se convierte en una completa desconocida? Eso me pasó a mí, y lo que descubrí después fue tan brutal que todavía me cuesta creerlo. Era un martes cualquiera en Madrid, de esos días eternos en la oficina donde uno solo piensa en llegar a casa, ponerse cómodo y respirar. Pero al abrir la puerta, algo me golpeó en el pecho. El silencio. No era el silencio normal, relajante, que uno agradece después del trabajo. No. Este silencio pesaba, se notaba forzado, como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. La encontré sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente la pantalla de su móvil, como si yo fuese invisible. ¿Qué tal el día?, pregunté, dejando las llaves sobre la encimera. Nada. Ni una palabra, ni una mirada. Solo ese gesto de pasar la pantalla del teléfono, como si borrara mi existencia. ¿Va todo bien?, insistí. Silencio. Se levantó, caminó a mi lado sin siquiera rozarme, y subió las escaleras. El portazo del dormitorio resonó más fuerte de lo necesario, como una declaración de guerra. Vale, pensé. Quizás sigue molesta por lo de ayer. Habíamos tenido una discusión tonta sobre las tareas de la casa. Ella se quejaba de tener que poner lavadoras mientras yo trabajaba. Yo le recordé que me ocupaba del jardín, del coche y de casi todas las facturas. No era para tanto. Pero esa reacción, aquello no era normal. Durante los 3 días siguientes, siguió con la misma rutina, calculada y cruel. Preparaba su desayuno y dejaba mis platos sucios en el fregadero. Lavaba su ropa, pero mi cesta seguía llena. Pedía comida para uno y se la comía frente a mí sin ofrecer ni una mísera patata frita. Y lo peor, en cuanto sonaba su teléfono, su voz cambiaba por completo. Risas, cariño, amabilidad con todos, menos conmigo. Colgaba, y yo volvía a convertirme en un fantasma. El 4.º día lo entendí. No era dolor, era manipulación. No estaba castigándome por aquella discusión, estaba jugando. Era un juego de poder. Estaba usando el silencio como un arma, intentando obligarme a rendirme, a suplicar, a pedir perdón aunque no hubiera hecho nada. Quería entrenarme, como quien adiestran a un perro. Ya lo había visto antes. En una reunión familiar trató igual a su hermana. La dejó hablando sola, disculpándose una y otra vez por una tontería, hasta que terminó llorando. Y entonces caí en la cuenta. Mi mujer pensaba que podía hacerme lo mismo, pero se equivocaba. El 5.º día, algo cambió. Yo estaba en el salón viendo un partido cuando ella bajó las escaleras. Se quedó quieta, de pie, esperando a que levantara la vista. No lo hice. Se aclaró la garganta, fuerte, casi teatral. Ni me inmuté. Al final subió pisando fuerte y escuché cómo cogía el teléfono. Su voz atravesaba las paredes. Está siendo muy terco. ¿Puedes creer que ni siquiera intenta arreglar esto? Ahí lo vi claro. No era un enfado, era un intento de control. Me estaba entrenando para obedecer. Pero lo que no sabía es que, en el fondo, yo empezaba a disfrutar de aquella paz. Porque por primera vez en años, podía entrar en casa sin escuchar críticas constantes sobre cómo coloco los platos en el lavavajillas, sin sermones por dejar una taza 5 minutos en la encimera, sin peleas por el mando de la tele. El silencio que ella pretendía usar como tortura empezaba a parecerme libertad. Esa primera semana tomé una decisión. Si quería jugar, yo iba a jugar. Pero con mis reglas. Y entonces recordé algo. ¿Quién era yo antes de convertirme en un hombre que caminaba de puntillas alrededor de sus cambios de humor? Recordé la música. Porque antes de casarnos yo era músico, no solo como afición, sino de verdad. Saxofonista en una banda de jazz durante 5 años. Tenía un teclado guardado en el cuarto que había sido mi estudio antes de que se transformara en su sala de manualidades. Un espacio que, curiosamente, nunca llegó a usar. Ese teclado llevaba demasiado tiempo en silencio. Igual que yo. Con el paso de los años, cada vez que intentaba practicar música,
Ella lanzaba dardos envenenados disfrazados de comentarios. Ese ruido me da dolor de cabeza. ¿Otra vez la misma canción? Y mi favorita. Seguro que alguna vez fuiste músico, porque no lo parece. Cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Porque la música no era solo un pasatiempo. Era mi identidad, lo que me definía. Pero sus críticas eran como gotas constantes cayendo sobre la piedra. Poco a poco, dejé de tocar. Mis instrumentos acabaron escondidos bajo cajas de adornos navideños y manualidades que jamás llegó a usar. Pero si ahora me ignoraba como si yo no existiera, eso significaba algo nuevo. No podía quejarse del ruido. El 8º día bajé al trastero y rescaté mi viejo saxofón. El estuche estaba cubierto de polvo, como si hubieran pasado décadas. Al abrirlo, un olor familiar, metálico y dulce, me golpeó de lleno. Y entonces, sentí algo que hacía años no experimentaba. Emoción pura, adrenalina en vena. Lo coloqué en el salón, justo en medio, donde no podía pasar desapercibido. Y empecé a tocar. Seré sincero, estaba oxidado, muy oxidado. Las primeras notas sonaron ásperas, torpes, casi ridículas. Pero ese no era el punto. El punto era que estaba volviendo a respirar. Escuché sus pasos detenerse en lo alto de la escalera. Imaginé su cara, contenida, luchando contra la tentación de soltar algún comentario hiriente. 30 segundos después, la puerta del dormitorio se cerró de un portazo tan fuerte que las paredes vibraron. Yo sonreí y seguí tocando. El 9º día subí la apuesta, desempolvé mi teclado y lo instalé en el comedor, donde la acústica era perfecta. 1 hora entera tocando viejos estándares de jazz, mientras mis dedos iban recordando progresiones olvidadas. Ella bajó justo cuando yo estaba en mitad de un tema. La miré de reojo, estaba roja, conteniendo la rabia. En el puente me equivoqué con una nota y vi cómo abría la boca, preparada para lanzar su veneno. Pero se detuvo en seco. Recordó su juego del silencio y se lo tragó. En su lugar, cogió su bolso y salió dando un portazo que casi descuelga la puerta principal. Yo terminé la canción con una calma que no sentía desde hacía años. Esa música estaba devolviéndome la vida. Al 10º día, ya tenía una rutina imposible de imaginar 2 semanas antes. Café matutino acompañado de escalas en el teclado. Noches enteras con el saxofón en la ventana. La casa, que antes era un campo de batalla, ahora estaba llena de música. Y lo más irónico, su estrategia estaba volviéndose en su contra. Ella pretendía que el silencio me desesperara, que me arrastrara a pedir atención. Pero en vez de eso, yo estaba redescubriendo quién era realmente. Cada mañana, al colocar el teclado en la sala de estar, sentía cómo mis dedos volvían a encontrar su camino por acordes que creía olvidados. De repente, fluían arreglos que no había tocado en más de una década. Ella bajaba, se servía café, y se quedaba mirándome con la mandíbula apretada. No decía nada, porque hacerlo significaba aceptar que su guerra psicológica había fracasado. El avance definitivo llegó el día 12. Me había propuesto retomar una pieza complicada de saxofón, pasajes rápidos, llenos de precisión, imposibles de dominar sin paciencia. Llevaba 20 minutos repitiendo los mismos 16 compases, una y otra vez, subiendo el tempo poco a poco. Cada vez que me equivocaba, respiraba hondo y volvía a empezar. Podía sentir su tensión desde la cocina. Cada error mío era como un golpe en su orgullo. Lo notaba en el ruido. Una taza dejada sobre la encimera con más fuerza de la necesaria, un plato colocado de golpe, la puerta de la nevera cerrándose con rabia contenida. Ella pensaba que esos ruidos iban a desconcentrarme, pero no lo consiguió. Al contrario, cada golpe suyo me impulsaba a tocar mejor. Ese día, en esa casa, había 2 guerras librándose al mismo tiempo. La suya, con su silencio y sus ruidos pasivo-agresivos, y la mía, con mi música, que volvía a sonar después de tantos años. Y lo mejor de todo es que yo estaba ganando. Y entonces, sucedió.
Estaba sumergido en una complicada escala cromática cuando, de repente, me equivoqué por completo. El saxofón chilló con un sonido áspero, estridente, imposible de disimular. Y ahí, por primera vez en semanas, mi mujer no pudo contenerse. Por Dios. ¿Tú dices que eras músico? Eso suena como un animal moribundo. El silencio posterior fue mortal. 3 segundos exactos. 3 segundos en los que sus ojos se abrieron de golpe, como si quisiera tragarse aquellas palabras. Se llevó la mano a la boca, intentando borrarlas, pero ya era demasiado tarde. Yo bajé el instrumento lentamente y la miré con calma. Vaya. Así que sí puedes hablarme. Interesante. Se puso roja, giró sobre sus talones y subió las escaleras como una furia. Un portazo, y acto seguido su voz apresurada al teléfono. No entendí todas las palabras, pero el tono lo decía todo. Estaba rabiosa consigo misma por haber roto su propio juego. Y sin embargo, lo que más me dolió no fue la ruptura de su silencio. Fue el contenido. Después de tanto tiempo sin dirigirme una palabra, sus primeras frases seguían siendo para humillarme, para hacerme sentir pequeño precisamente por aquello que me devolvía la vida. Ese detalle me lo dejó claro. Nuestro matrimonio ya estaba caminando hacia un lugar del que no había retorno. Respiré hondo, coloqué el saxofón en mis labios y toqué el mismo pasaje otra vez. Esta vez perfecto, impecable, como si esas notas hubieran estado esperando ese momento para salir. Los días siguientes se convirtieron en un espectáculo fascinante. Ella luchaba contra sí misma, atrapada en las reglas de su propio juego. Su silencio, que había sido su arma favorita, ahora era su condena. Porque yo no me desesperaba. Al contrario, estaba prosperando. Redescubrí no solo mi música, sino otras pasiones que había enterrado bajo años de críticas. ¿Recuerdas aquel banco de carpintería que monté en el garaje hace 3 años? Ella lo odiaba. Demasiado desordenado, demasiado ruidoso, según ella. Pues bien, sin nadie para protestar, encendí la sierra de mesa por primera vez en meses. El zumbido metálico llenó la casa, y desde arriba escuché el clásico portazo del dormitorio. Sonreí. Volví a trabajar. Una estantería sencilla, nada espectacular, pero cada corte, cada clavo, era pura liberación. ¿Y la televisión? Otro territorio recuperado. Durante años había sido terreno suyo. Realities, comedias románticas, programas que no me interesaban. Yo tenía que negociar cada partido, cada documental, como si fuera un favor. Pero ahora entraba en casa, cogía el mando y ponía lo que me daba la gana. Ella irrumpía, veía el partido de baloncesto en la pantalla y se marchaba indignada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me quedaba disfrutando de mi propio salón. El día 16 fue revelador. Era de noche y estaba practicando un arreglo de Miles Davis en el saxofón. Estaba concentrado, fluyendo, casi en trance. Entonces bajó las escaleras. La vi detenerse en seco al verme tocar. Y por un instante ocurrió algo extraño. No vi rabia en sus ojos, ni fastidio. Vi algo diferente. Vi la mirada de alguien que de pronto recuerda quién tenía enfrente al principio. El músico del que se había enamorado. El hombre con sueños, con pasión. Por un segundo, me miró como si me reconociera. Pero el momento se esfumó. Su rostro se endureció de nuevo. La máscara volvió a colocarse en su sitio. Y se dio la vuelta sin decir nada. Subió las escaleras y volvió a llamar por teléfono. Esta vez sí alcancé a escuchar parte de la conversación. Lo hace solo para fastidiarme. Todos los días con ese estúpido instrumento. Sabe cuánto lo odio. Ahí estaba la verdad desnuda. No era la música lo que le molestaba. No era el ruido, ni las notas equivocadas. Era lo que la música representaba. Algo que ella no podía controlar. Algo que era mío. Que me hacía feliz sin necesidad de su aprobación. Algo que no giraba en torno a ella. Y en ese momento lo entendí todo. Aquella noche, después de que ella se encerrara en el dormitorio,
Me quedé en el salón con el saxofón sobre las rodillas, y me golpeó una idea tan clara como dolorosa. Había pasado años intentando ser el marido que ella quería, olvidando por completo quién era yo. El silencio no era un castigo, era mi liberación. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentía que vivía como yo mismo dentro de mi propia casa. Tomaba mis decisiones. Hacía lo que me llenaba, recuperaba espacios y pasiones que había enterrado para evitar conflictos. Y lo mejor de todo, ella no podía decir nada, no sin reconocer que su gran estrategia del silencio estaba fracasando. Llevé la boquilla a mis labios y toqué una balada lenta, melancólica, que se expandió por cada rincón de la casa. Una melodía que llevaba años atrapada, y cuando terminé, me fui a dormir con una paz que hacía tiempo no conocía. Para el día 18, mi vida había cambiado por completo. Ya no era solo la música, estaba recuperando cada rincón de mí que había dejado morir poco a poco. Ella lo miraba todo en silencio, atrapada en su propio juego. Primero fue el salón. Durante años lo había organizado a su gusto, con los muebles orientados hacia la televisión para ver sus programas, manualidades inacabadas por todas partes, y el sofá colocado de tal manera que ver un partido era un suplicio para el cuello. Eso se acabó. Un sábado por la mañana moví todo. Sofá frente al televisor, mesa de centro a la altura perfecta para estirar las piernas, y al lado de mi sillón favorito, el soporte de mi saxofón, siempre listo. Cuando ella bajó y vio la nueva disposición, se quedó de pie un minuto entero, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Quería explotar, lo notaba, pero su regla de silencio la encadenaba. Cogió el bolso y desapareció 3 horas. Cuando volvió, yo estaba reclinado, con los pies sobre la mesa, viendo un partido. Esa imagen la consumía, yo disfrutando sin sentirme culpable. Pero no dijo nada. Ni siquiera levanté la vista. La cocina fue el siguiente frente. Ella siempre había dictado que las encimeras debían estar limpias, salvo por sus adornos inútiles. Mi cafetera, relegada a la despensa. Mis vitaminas escondidas en un armario porque rompían la estética. Eso también terminó. Monté una estación de café digna, cafetera, molinillo, frascos con granos, todo a la vista. Saqué incluso la licuadora que había sido desterrada por voluminosa. Cada mañana molía mi café y preparaba mis batidos justo en medio de su terreno sagrado. Y verla tener que esquivar mi estación para llegar a su fregadero fue mejor que cualquier victoria en una discusión. Y entonces vino la comida. Durante años, las cenas habían sido lo que a ella le apetecía. Platos sacados de Pinterest, bonitos en la foto, insípidos en la boca. Yo proponía algo distinto y siempre encontraba una excusa. Demasiado picante, demasiado calórico, demasiado raro, demasiado simple. Nunca era lo correcto. Pero ya no. Ahora entraba en casa, me ponía el delantal y cocinaba lo que de verdad me gustaba. Fajitas con jalapeños que inundaban el aire de comino y chile. Curris indios, espesos y aromáticos, que ella siempre había tachado de exóticos en exceso. Incluso guisos tradicionales de mi abuela, recetas que me transportaban a mi infancia. Ella bajaba, olía las especias, fruncía la nariz y se marchaba con la mandíbula tensa, porque lo entendía. Cada plato que preparaba era una declaración de independencia. Era la prueba de que ya no tenía el control. Y poco a poco, lo que empezó como un juego suyo para doblegarme, se había convertido en un proceso imparable. Yo estaba recuperando mi vida, paso a paso. Lo que ella no sabía es que ese despertar mío iba a poner en evidencia la verdad que llevaba tiempo escondiendo. La casa olía a especias, a comino, a chile en polvo, a platos llenos de vida que ella siempre había despreciado por exóticos o vulgares. Yo, en cambio, disfrutaba cada bocado como si fuera una victoria. Cocinaba fajitas, curris, incluso hamburguesas con patatas fritas, esas comidas sencillas que ella había prohibido por ser indignas de nosotros.
La veía rondando por la cocina, respirando hondo el aroma de mis cenas. Podía notar que quería un plato, que se moría de ganas por probarlo. Pero como fingía que yo no existía, se conformaba con una ensalada triste y marchita. Su orgullo pesaba más que su apetito. El garaje se convirtió en mi refugio. Instalé de nuevo mi taller de carpintería, mi reino olvidado. Las tardes se llenaban del zumbido de las herramientas eléctricas, y a través de la ventana veía su silueta inquieta, caminando de un lado a otro, claramente molesta por el ruido y la actividad. Pero no podía quejarse, no sin romper su propio juego. Una tarde, mientras tallaba un pequeño joyero de cedro, se asomó a la puerta del garaje. Se quedó varios minutos observándome medir y cortar, con esa mirada extraña, mezcla de curiosidad y rabia contenida. Pensé que iba a hablar, que iba a preguntar qué estaba haciendo. Pero no. Se dio la vuelta en silencio y desapareció. Al día siguiente encontré una nota en la encimera de la cocina. El ruido del garaje molesta a los vecinos. La leí, sonreí y la tiré a la basura sin más. Después encendí las herramientas más ruidosas que tenía y trabajé 1 hora extra, solo por el placer de escuchar aquel zumbido llenando la casa. Para el día 22, todo era distinto. La música volvía a sonar. Los muebles estaban donde yo quería. Cocinaba lo que me apetecía. Tenía mis proyectos, mis pasiones, mi café recién molido cada mañana. Por primera vez en años sentía paz. Una paz auténtica, sin miedo a qué comentario vendría después o qué detalle insignificante provocaría una discusión. Me despertaba con ilusión, con ganas de tomar mi café, de practicar música, de avanzar en algún proyecto. El silencio que ella había diseñado como castigo se había convertido en el mejor regalo que podía haberme hecho. Vivía como un soltero dentro de mi propia casa, pero con algo mejor: la libertad que había añorado durante demasiado tiempo. Y cuanto más avanzaba, más clara se volvía la conclusión. Ella no me estaba castigando. Me estaba mostrando, sin querer, cómo sería mi vida sin su constante sombra encima. El día 25 todo cambió. Estaba en el garaje, dando los últimos toques al joyero, cuando escuché su voz al teléfono. Pero esta vez sonaba distinta. Ha pasado casi un mes, y él actúa como si ni siquiera le importara. De hecho, está más feliz. ¿Puedes creerlo? Le doy el tratamiento del silencio y anda por la casa como si le hubiera tocado la lotería. Hizo una pausa. Escuchaba a alguien al otro lado. No, no lo entiendes. Su voz se agudizó, nerviosa. Está todo el día con la música, reorganizando muebles, cocinando lo que le da la gana. Es como si fingiera que ya no vivo aquí. Otra pausa. Y entonces, con un tono cargado de frustración, lo dejó escapar. Por supuesto que me molesta. Se suponía que esto le haría darse cuenta de lo mucho que me necesita. Y en cambio, actúa como si estuviera mejor sin mí. Me quedé quieto, con el martillo en la mano. En ese instante, me reveló sin querer toda la verdad. No se trataba de una discusión sobre quién lava la ropa o quién cocina. No eran las tareas, ni el respeto, ni los problemas cotidianos. Todo había sido una fachada. Era control, manipulación pura. Ella había convertido nuestro matrimonio en un campo de pruebas, usando el silencio como un látigo invisible para mantenerme atado. Pero lo más inquietante fue lo que entendí al escuchar el eco de su voz aquella noche. No estaba sola en esa lucha. Alguien más escuchaba sus quejas. Alguien al otro lado de la línea. Y esa llamada fue la primera grieta en la máscara que llevaba tanto tiempo sosteniendo. Cuando finalmente me rebelé por algo tan insignificante que ni siquiera recuerdo qué era, ella apretó el botón nuclear. El silencio absoluto. Su mensaje era claro. Ya ves lo que pasa cuando no haces exactamente lo que yo quiero. Pero esta vez no me quebró. Todo lo contrario. Me fortaleció. En vez de desesperar por su aprobación, descubrí lo que significaba vivir sin buscarla. Apagué la lija, entré en la casa y la vi.
Paseaba por la cocina con el móvil pegado al oído, nerviosa, inquieta. No sé qué hacer, decía en voz baja. Mañana se cumplen 4 semanas y pensaba terminarlo entonces. Pero si rompo primero, ¿no significa eso que él gana? Al notar mi presencia, bajó la voz. Tengo que irme. Está aquí. Colgó y me miró, esperando que yo cediera, que confesara, que suplicara. Pero lo único que hice fue servirme un vaso de agua y regresar al garaje. El gesto la dejó helada. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en el salón con mi saxofón. Toqué una melodía suave y tomé la decisión más importante de mi vida. Si ella quería jugar, yo le daría un juego que nunca olvidaría, pero sería yo quien marcara las reglas. A la mañana siguiente pedí un día libre en el trabajo. Esperé a que ella saliera de casa y crucé la ciudad hasta un bufete de abogados. Había elegido ese lugar con cuidado. La abogada, una mujer de unos 50 años, me recibió con serenidad. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo y solté todo. Un mes de silencio manipulador, años de críticas, la lenta erosión de mi identidad. Le conté cómo había abandonado mis pasiones para evitar conflictos, cómo me había convertido en un invitado dentro de mi propia casa. Cuando terminé, ella me observó con calma. Parece que ya ha tomado una decisión. Creo que sí, pero quiero hacerlo bien, limpio, justo, definitivo. Durante 2 horas revisamos cada detalle. Activos, deudas, la casa, nuestras carreras por separado. Sin hijos y con finanzas divididas, sería un proceso relativamente sencillo. La abogada preparó los primeros documentos y me los entregó. ¿Cuándo quiere presentarlos? Sonreí. Mañana por la mañana. Día 29. Quiero que sea memorable. De camino a casa me detuve en una floristería. No buscaba cualquier ramo, quería algo con un mensaje. El dependiente me sugirió rosas blancas. Representan nuevos comienzos, me dijo. Perfecto. Aquella noche toqué más que nunca. Piezas enteras, improvisaciones, melodías que hacía años no se escuchaban en esas paredes. Ella estaba arriba, probablemente convencida de que al día siguiente regresaría como vencedora en su absurda guerra psicológica. Si tan solo supiera lo que se avecinaba. Antes de dormir, escribí 2 notas. La primera fue la más complicada. Debía ser ingeniosa, lo bastante sutil para que no entendiera el plan de inmediato, pero con el veneno suficiente para descolocarla. La segunda fue más sencilla, directa, definitiva, inapelable. Guardé los papeles del divorcio en un sobre, y por primera vez en años no sentí ansiedad, ni miedo, ni dudas, solo calma, certeza. Ella pensaba que el silencio me enseñaría lo que pasa cuando no me someto a su voluntad. En cambio, me enseñó algo infinitamente más valioso. ¿Cómo sería mi vida cuando dejara de intentar controlar sus emociones y empezara a respetar las mías? El día 29 no iba a ser un día cualquiera. Me acosté temprano la noche anterior, con la certeza de que al amanecer, todo cambiaría para siempre. Cuando sonó el despertador, me levanté con una claridad que nunca había sentido en años. Sabía exactamente qué hacer. Preparé mi saxofón y, como cada mañana de las últimas semanas, llené la casa con un jazz lento, deliberado, cargado de intención. La oí moverse arriba. Seguramente estaba en la cama, ensayando mentalmente su gran regreso. Tal vez pensaba fingir que todo había sido una prueba que yo había superado. Tal vez iba a inventar que el silencio fue un malentendido. Lo que no imaginaba es que la que creía su victoria se convertiría en su derrota más grande. Después de tocar, coloqué las rosas blancas en un jarrón sencillo sobre la mesa de la cocina. A su lado, doblada con cuidado, dejé la primera nota. La había escrito con calma, con mi mejor letra, cada palabra escogida para atraparla. Luego me serví café, hojeé el periódico y volví al saxofón como si fuese un día más en mi casa recién recuperada. Ella bajó hacia las 8:30. Vestida para el trabajo, aunque con pasos lentos,
como si se estuviera preparando para una revelación dramática. La vi entrar en la cocina y detenerse de golpe al ver las flores. Se acercó con cautela. Sus dedos temblaban al desplegar la nota. El mensaje era sencillo. Gracias por el mejor mes de nuestro matrimonio. Vi cómo su rostro se transformaba 5 veces en apenas 10 segundos. Primero confusión, luego una sonrisa tímida, creyendo que al fin reconocía que su silencio había funcionado. Después volvió la duda. Luego otra sonrisa, esta vez más amplia, convencida de que había ganado. Hasta que habló. ¿Te parece gracioso? Su voz, rota por la indignación. Yo seguí tocando, sin mirarla. «Estoy hablando contigo», gritó, perdiendo la compostura. «No te atrevas a ignorarme ahora». Terminé la canción, bajé el saxofón y la miré con calma. «Ah, ¿así que ahora sí puedes hablar?» Pensaba que se te había olvidado cómo hacerlo. Su rostro se encendió. «Esto no es una broma. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a nuestro matrimonio?» «En realidad sí», respondí, levantándome y caminando hacia la cocina. «He tenido 28 días para pensarlo. Y tienes razón, no tiene ninguna gracia». Ella parecía descolocada, intentando averiguar si estaba consiguiendo lo que quería. «Esa nota», dije, señalando el papel en sus manos, «no es sarcasmo. Lo digo en serio. Estos últimos 28 días han sido los mejores de nuestro matrimonio». Su cara se contrajo. «¿De qué demonios hablas?» «Piénsalo», dije sin apartar la mirada. «Sin peleas, sin críticas constantes, sin tener que medir cada palabra para evitar tu enfado, sin tener que justificar por qué quiero tocar música en mi propia casa, por primera vez en años. Simplemente viví». Ella abrió la boca para contestar, pero levanté la mano y la interrumpí. Y aquí está lo importante. Descubrí por qué estos 28 días fueron tan perfectos. No fue por tu silencio. Fue porque volví a vivir como yo mismo. Y eso me hizo darme cuenta de algo que ya no puedo ignorar. Esa mañana ella bajó convencida de que tenía el control. Creía que su mes de silencio había sido un castigo ejemplar, una prueba que yo había superado. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir lo contrario. Me acerqué a la encimera, justo donde había dejado el segundo sobre, colocado junto a la cafetera que tanto odiaba ver fuera. Lo levanté y se lo tendí. Si 28 días sin ti han mejorado nuestro matrimonio, imagina lo que hará toda una vida. Lo tomó con manos temblorosas. Supo en ese instante que aquello no era el final feliz que ella había imaginado. El sobre era grueso, oficial, con su nombre escrito en la misma letra cuidada que la nota anterior. «¿Qué es esto?», susurró. «Ábrelo». Rasgó el papel y sus ojos corrieron por las páginas. Primero incredulidad, luego pánico. «No puedes hablar en serio». Nunca he estado más en serio en mi vida. Con un clip, sujeté una segunda nota a los documentos. Esta vez era corta, directa. «Ahora, hagamos que este sea el mejor año de mi vida». El silencio que siguió no era el suyo calculado de semanas anteriores. Era un silencio de puro shock. Me miró los papeles, las flores, volvió a los papeles, como si intentara resolver un rompecabezas imposible. «Esto es una locura. Todo por una discusión, por no hablarte durante unas semanas». «¿No?», respondí con calma. «No es por eso, es por lo que descubrí durante esos 28 días. Querías mostrarme cómo sería la vida sin tu atención, y lo conseguiste. Pero el resultado no fue el que esperabas. Me gustó más de lo que jamás imaginé». Ella dejó caer los papeles sobre la mesa. «No puedes acabar con nuestro matrimonio solo por eso». «Claro que no. No es por el silencio. Es porque ese silencio me hizo sentirme libre. Y eso me dice todo sobre lo que nos hemos convertido». Cogí el estuche de mi saxofón y caminé hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó, desesperada. «A trabajar, como cualquier otro día. La diferencia es que cuando vuelva esta noche, no tendré que adivinar de qué humor estarás,
ni qué reglas habrán cambiado. Simplemente volveré a casa, a vivir mi vida. Me detuve en el marco de la puerta y la miré una última vez. Por cierto, tu silencio se acaba hoy. Puedes hablar cuanto quieras, pero no conmigo. El divorcio se hizo efectivo 90 días después. 3 meses que fueron, sin exagerar, los mejores de mi vida adulta. Lo intentó todo en ese tiempo. Lágrimas, súplicas, negociaciones, promesas vacías. Incluso me ofreció dejarme practicar música cuando quisiera, como si ese hubiese sido el verdadero problema. Pero yo ya había aprendido la lección. Lo que descubrí en ese mes de silencio no fue debilidad, fue paz. Aprendí lo que era despertarse sin ansiedad, lo que era caminar libremente por mi casa, sin miedo a un comentario hiriente, lo que era vivir auténticamente. El día que firmé los papeles, regresé a un hogar que al fin era solo mío. Instalé el teclado y el saxofón en el salón y toqué durante 3 horas seguidas. Miles Davis, improvisaciones, incluso composiciones propias. La música llenó cada rincón sin que nadie la llamara ruido. 6 meses después, ya formaba parte de un conjunto de jazz local. Tocábamos en pequeños bares de la ciudad, y cada nota me recordaba por qué la música era parte esencial de mí. Un compañero me preguntó un día, ¿cómo pudiste dejar de tocar durante tanto tiempo? No supe qué responder. Solo sé que nunca volveré a cometer ese error. Hoy mi casa es lo que siempre soñé que fuera, un refugio. Todo está organizado a mi manera, sin reglas absurdas ni críticas disfrazadas de consejos. En el salón tengo un espacio dedicado a la música, donde puedo tocar sin que nadie me cuestione. El garaje, convertido en taller, huele a madera recién cortada y a proyectos que me ilusionan. Y en la cocina preparo comidas que realmente disfruto, sin pedir permiso ni aguantar gestos de desaprobación. Mucha gente me pregunta si echo de menos estar casado. La respuesta es corta, no. No extraño las miradas cargadas de juicio. No extraño las manipulaciones disfrazadas de amor. No extraño sentir que era un invitado incómodo en mi propio hogar. Lo que tengo ahora es infinitamente mejor. Una vida basada en lo que yo valoro, con decisiones que tomo sin miedo, amistades auténticas y aficiones que me devuelven energía en lugar de robarme la paz. Aquel silencio que pretendía hundirme terminó siendo mi salvación. Fue el espejo que me mostró quién era yo realmente y me devolvió a la persona que había olvidado entre tantas concesiones. Y cuando ella rompió finalmente su silencio, convencida de que encontraría a un hombre derrotado, lo que tuvo delante fue otra cosa. Un hombre renovado, consciente de su valor, decidido a no conformarse nunca más con menos de lo que merece. En el proceso de divorcio, mis últimas palabras hacia ella fueron claras. Querías enseñarme cómo era la vida sin tu atención. Gracias por la lección. Era justo lo que necesitaba. Hoy me acuesto acompañado por un silencio distinto. No el frío, calculado y tóxico de antes, sino un silencio que transmite calma, paz y plenitud. Ese que aparece cuando, por fin, sabes que estás exactamente donde debes estar. Y así termina esta historia. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte al canal. Es una forma enorme de apoyarnos y nos permite seguir creando relatos como este. Aquí mismo tienes 2 vídeos seleccionados que sé que te engancharán. Haz clic y nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!